Nada hacía suponer que nuestro protagonista de hoy iba a acabar siendo rey de Aragón, de Castilla, de Sicilia y de Nápoles, pero así fue. Gracias a una serie de acontecimientos se convirtió en uno de los monarcas más poderosos e influyentes de finales de la Edad Media. En el programa de hoy nos acercamos a la figura del rey Fernando II de Aragón, también llamado Fernando el Católico. Bienvenidos. Hola. Hola. Hoy vamos a hablar en clase de los reyes católicos. Venga, contadme algo, ¿qué sabéis de ellos? Dime, Isabel. Pues que eran dos y que la reina se llamaba Isabel y el rey Fernando. Exacto, eran dos, Isabel y Fernando, que se casaron muy jóvenes y unieron dos reinos en este caso. Por una parte estaba el reino de Aragón y por el otro... Castilla. El reino, la corona de Castilla. Y de este matrimonio, que fue un matrimonio de conveniencia entre la corona de Castilla y León y la corona de Aragón, surgieron hechos muy importantes. Los reyes católicos hicieron cosas de mucha trascendencia. ¿Os suena alguna de ellas? Terminaron la Reconquista. Terminaron la Reconquista, es decir, conquistaron en este caso la ciudad de Granada, que fue el último reducto que había musulmán en la península ibérica. ¿Pero qué más os suena? El descubrimiento de América. El descubrimiento de América, por ejemplo. ¿En qué año sucedió eso? En el 1492. 1492. Justo unos meses después de que se conquistara la ciudad de Granada, los reyes católicos decidieron financiar una expedición de un marino genovés que se llamaba Cristóbal Colón. Eso es, Cristóbal Colón, que quería descubrir las Indias porque pensaba que la Tierra era esférica, era redonda. Pero claro, esto costaba dinero, ¿os imagináis? ¿Alguien sabría decirme cuánto pudo costar esta expedición? Ni idea. Ni idea. Pues costó 1.140.000 maravedíes, que para la época era una gran cantidad de dinero. Pero además de esto, además de financiar el descubrimiento de América, en esa época también los reyes católicos firmaron un decreto muy importante, un decreto de expulsión. ¿Para quién? Para los judíos. Eso es, esto es uno de los hechos más oscuros o controvertidos de su reinado. La expulsión de los judíos supuso la búsqueda de la unidad religiosa o espiritual, en este caso de la península ibérica. Pero, ¿quién sabría decirme dónde nació Fernando II de Aragón? Dime. Sos del Rey Católico. En Sos del Rey Católico, así es, por eso este pueblo tiene ese topónimo, Sos del Rey Católico, que es una localidad de la comarca de las Cinco Villas y que, desde luego, merece la pena una visita. Estamos en Sos del Rey Católico. Nuestro protagonista de hoy, el rey Fernando II de Aragón, le debe mucho a esta localidad y esta villa le debe mucho a su rey. Sin duda, Fernando es, hasta la fecha, el sosiense más universal. No muchas localidades pueden decir, aquí nació un rey. Y no un rey cualquiera. Fernando el Católico fue uno de los monarcas más influyentes de la historia universal. Fue un soberano implacable y un político audaz. Y más allá de su boda con Isabel I de Castilla, acabó marcando por sí mismo una de las épocas más brillantes y agitadas de la historia de España. El hecho de que el rey Fernando naciera aquí situó a Sos en el mapa, pero mucho antes ya era una de las villas más importantes del Reino de Aragón. Su situación limítrofe con el vecino Reino de Navarra la convirtió en un lugar estratégico para la defensa del reino aragonés.
Sos nace con el castillo en el siglo X para defender la frontera navarra frente al Islam. A mediados del siglo XI se comienza a construir la iglesia de San Esteban adosada al castillo y en el siglo XII nos convertimos en villa. Este castillo, situado en lo alto de la Peña Feliciana, en origen fue construido en madera. Con el paso del tiempo, la madera se fue sustituyendo por la piedra. Y en la actualidad, el vestigio más importante que se conserva es la Torre del Homenaje, fruto de las mejoras realizadas ya en el siglo XII. Desde aquí podemos divisar el conjunto urbano de Sos del Rey Católico y algunos de los edificios más emblemáticos, como el Palacio de Sada. El 10 de marzo de 1452 nació aquí el infante Fernando. Este palacio pertenecía entonces a los Sada, una poderosa familia ennoblecida por sus éxitos militares en la Reconquista. Fernando pertenecía a la dinastía castellana de los Trastámara, aunque él era un Aragón. Para entender esto debemos echar la vista atrás un momento. En el año 1410, 42 años antes del nacimiento del infante Fernando, tiene lugar un hecho trascendental en la historia del Reino de Aragón: la muerte sin sucesión del rey Martín el Humano. A partir de ese instante se produce un vacío legal en el trono, favoreciendo un ambiente de inseguridad en toda la corona de Aragón. 2 años después de la muerte del rey, los parlamentos de Aragón, Cataluña y Valencia deciden, en la famosa sentencia conocida como del Compromiso de Caspe, que el sucesor de Martín el Humano fuese Fernando de Trastámara, convirtiéndose en rey de Aragón y Valencia, conde de Barcelona y soberano de todos los territorios de la corona. A partir de ese momento, el linaje castellano entra en la corona de Aragón. A Fernando le sucedieron en el trono sus hijos Alfonso V y Juan II, y finalmente su nieto Fernando II, un monarca aragonés nacido en Sos y bautizado en la Seo de Zaragoza. Ya. Uy, alabado sea Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues ¿qué va a ser? ¿Qué ha sido? ¿Niño o niña? Niño. Ay, un niño. ¿Y cómo lo van a llamar? Pues Fernando le van a poner como al abuelo. Pues me parece muy bien. Oh, oye, qué bien que haya nacido en Sos. Pues sí. Que no se nos olvide esta fecha, que cuando seamos viejas nos tenemos que acordar, ¿eh? 10 de marzo de 1452. ¿Y quién te iba a decir a ti que ibas a atender a toda una reina en el parto? Uy, pues sí, chica. Esto sí que no me lo esperaba yo. Me lo llegan a contar hace una semana y me da la risa. Normal. Menuda cara se te habrá quedado cuando te ha mandado a llamar el señor de Sada. Que si me pinchan no me sacan sangre, te lo digo yo. Oye, ¿qué? ¿Y cómo ha sido? Porque seguro que a la hora de parir una reina es como todos los demás, que gracias a Dios a la hora de nacer y de morir somos todos iguales. Pues eso pensaba yo, pero no. ¿Pero cómo que no? Pues no salen todos los niños por el mismo sitio y se tienen los mismos dolores. Mujer, eso sí. Pero tendrías que ver cómo ha aguantado sin gritar hasta que no podía más. Una reina es una reina hasta pariendo, que te lo digo yo. Bueno, pues si hay que gritar, se grita, que solo faltaría que con lo que se sufre en el parto tuviera que andar uno aguantándose. Pues eso no es lo peor. Por lo visto tiene que parir en público. Virgen de Valentuñana. Pero casi prefiero quedarme como estoy. ¿Y por qué tiene que haber nadie mirando en ese instante? ¿Pero qué vergüenza? Sí, pues imagínate que hasta a mí me ha dado apuro con tanto personal ahí por todas partes. Pero se conoce que alguien tiene que estar para certificar que el niño es suyo. ¿Pero cómo no va a ser suyo? Pues imagínate que se muere y se lo cambian por otro. O que vienen gemelos. Pues alguien tiene que estar allí para dejar bien claro cuál es el mayor. Pues menuda complicación. No sé, al final vamos a estar nosotras mejores que ya de reina. Pues no sé yo si tanto como eso.
Pero del rato que ha pasado hoy, desde luego, yo no le arriendo la ganancia. Y el camino que también ha tenido que ser bueno. Hombre, ya te digo. Pero ¿cómo se le ocurre a esta mujer ponerse de viaje con el niño a punto de llegar? Que le podría haber pasado algo en cualquier sitio. Pues yo no me hubiera ido y tú tampoco. Pero se conoce que ella no podía. ¿Cómo que no podía? Pues no tiene un palacio en Sangüesa. Ay, pues sí. Pero por lo visto las cosas se deben de estar poniendo feas por allí. Cuenta. Ay, chica, dame un respiro, que guardo esto y ahora te cuento todo lo que he oído. Cuando un 10 de marzo del año 1452 nacía el príncipe Fernando en la villa de Sos, Navarra se debatía en un conflicto civil que enfrentaba a los agramonteses partidarios de su padre y los beamonteses partidarios de don Carlos príncipe de Viana, su hermanastro. La finalidad estaba en la sucesión del trono navarro, pero enseguida verá don Juan la posibilidad de que sea efectivamente su hijo, el que llamará bien amado Fernando, el que sea y se corresponsabilice de su sucesión al trono de Navarra, de la corona de Aragón, y que finalmente pase a formar parte de esa diarquía querida y soñada por el clan de los Trastámara y el viejo linaje de los infantes de Aragón, que desde la baja edad media, va a alumbrar esta nueva situación. Bueno, entonces cuéntame, ¿cómo se le ha ocurrido a esta mujer ponerse de viaje con el niño a punto de llegar? ¿Eso en qué cabeza cabe? Mujer, yo creo que ella no se imaginaba que el niño venía tan pronto cuando salió de Sangüesa. Además, con el ajetreo se le ha podido adelantar que estas cosas pasan. Bueno, mujer, pero aún así lo más lógico hubiera sido que se hubiera quedado en Sangüesa con ese señor palacio que tiene, que lo vi yo una vez que fui a una feria. Ahora, que te voy a decir que me alegro mucho de que haya nacido en Sos, porque imagínate que llega a ser alguien importante. Pero vamos, que le podría haber pasado algo en cualquier parte del camino. Oye, toda una reina. Uy, pues sí que te pones dramática, pues no han llegado y ha salido todo bien, pues vale ya de darle vueltas. Pues sí, pero que alguna razón tiene que haber y seguro que tú has oído algo. Mujer, estaba yo para eso. Pues anda, que no tienes tú el oído fino ni nada para estas cosas. Venga, no te hagas la interesante y cuéntaselo a tu amiga. Bueno, a ver, que no sé si me he enterado muy bien, ¿eh? Tú sabes que el rey Juan estuvo casado con la reina Blanca de Navarra, ¿no? Bueno, yo no había nacido para entonces. Ay, ni yo, pero te tendrás que acordar de cuándo se murió, que hará 20 años o poco más. Bueno, sería yo una niña. Uy, sí, claro. Bueno, seguro que te acuerdas, y de cuando se murió la primera vez también. Oye, ¿es verdad que se murió 2 veces? La primera vez dijo que la había resucitado la Virgen del Pilar, ¿no? Eso mismo. Pues vaya usted a saber. Pues sí. El caso es que tuvieron un hijo, Carlos, el príncipe de Viana, que era quien debía de heredar Navarra cuando ella muriera. Pero ella dejó dicho en su testamento que no lo hiciera sin el consentimiento de su padre. Pues eso huele a problemas. Más que problemas. El rey Juan se casó en segundas nupcias con Juana Enríquez y estaba empeñado en tener otro heredero, que es el que acaba de nacer. Y el otro hijo, Carlos, pues una guerra civil ni más ni menos. Pero bueno, ¿es posible que estando como estamos enfrente de Navarra no te hayas enterado de nada? Oh, chica, que tengo mucha faena. Uy. Bueno, al grano. La cuestión es que con su marido en la guerra y las cosas poniéndose feas, la reina ha debido de pensar qué mejor pasar a Aragón. Bueno, y lo importante. Sí. ¿El bautizo cuándo va a ser? ¿Es que esperas que te inviten o qué? Ay, pues no sé. Imagino que lo bautizarán aquí cuanto antes, no sea que se les muera. Pero por lo que he oído, lo van a bautizar en La Seo, en Zaragoza, que para eso es sobrino de todo un rey de Aragón. Y quién sabe si su padre también lo será. Oye, pues si el chico llega a ser rey, mucho mejor que haya nacido en Sos. Uy, sí, llevas toda la razón. Un rey de Sos. ¿Te imaginas? Qué bueno sería, ¿eh? Uy, sí, lo bien que le vendría a Sos, ¿eh? Y a la familia Sada. Ay, es verdad. Hombre. Y al convencer a todos. La formación del joven príncipe Fernando fue encomendado por su padre Juan II a destacados humanistas, entre los cuales podemos señalar la presencia de los catalanes Baquer y Morer, del castellano Fray Hernando de Talavera, del siciliano Gregorio de Prestimarco. Pero serán 2 humanistas de gran talla intelectual los que de alguna manera incidirán fundamentalmente en la construcción de la personalidad del príncipe Fernando. Serán Vidal de Noya
y el Joan de Margarit, obispo de Gerona, que serán personajes muy vinculados a la vida del príncipe. Después, las turbulencias que van a acaecer en el reinado de Juan II impedirán una continuidad permanente de esa formación, pero también contribuirán a la construcción de la personalidad caballeresca como futuro hombre de gobierno. Oye, ¿dónde estabas esta mañana? ¿No ha venido el profe y ha dado la clase nuevo? Bueno, tanto monta, tanto la junto como Ricardo. ¿Qué es eso que eres? Pues a mí me parece que dan la clase distinto. Pero si están clonados. Oye, por cierto, ¿tú sabes el origen de la expresión tanto monta, tanto? ¿Y sabe cómo Fernando? Mujer, pero si es el emblema de los Reyes Católicos. Pues aparte hasta en los escudos. Exacto. Y cuando se casó con Isabel, luego apareció en el escudo de los Reyes. Ya. ¿Y si tú y yo nos casáramos, tendríamos escudo? Pues no sé si tendríamos escudo, pero yo tendría una pena muy grande. Bueno, a lo que íbamos, lo de monta tanto, quería decir que ambos reyes tenían el mismo poder. Y todo se remonta a la leyenda del nudo gordiano de Alejandro Magno, al que admiraba mucho el rey Fernando. Ya, pues yo también te admiro, y mucho. Se dice que Alejandro Magno se encontró un yugo atado por un nudo sobre el que había una leyenda que decía que la persona que consiguiera desatar ese nudo sería el señor de las tierras de Asia. Mira que eres leída, ¿eh? ¿Seguro que no te quieres casar conmigo? Y Alejandro Magno cortó el nudo con su espada y dijo, tanto monta desatarlo como cortarlo. Vamos, que daba igual una cosa que otra. Así que me da igual cómo te pongas. Vamos, que no hay boda, ¿no? Nos encontramos en la judería de Sos del Rey Católico, conocida hoy como Barrio Alto. Estaba formada por unas 30 casas articuladas en torno a una calle principal, de la que surgen calles estrechas que conducen al centro de la villa y calles sin salida, como la popular Sal si puedes. La mayoría de los judíos de Sos fueron agricultores y artesanos. Principalmente se dedicaron al sector textil y peletero de la villa. Algunas de las casas conservan la hendidura donde se colocaba la mesusá, un pergamino que contenía versículos de la Torá, la ley de Dios. Una vez más, los problemas de sucesión en la corona de Aragón provocaron un desenlace inesperado. En 1458, cuando el infante Fernando tenía unos 6 años de edad, muere sin descendencia su tío, el rey Alfonso V de Aragón. En el trono le sucedió su hermano Juan. El nuevo rey, tras prestar juramento en la SEO, entregó a su hijo, el infante Fernando, varios de los títulos que él había ostentado, como anuncio de la intención de designarlo heredero a la corona. Así pues, el infante Fernando se verá lanzado a la vorágine política en plena niñez, tanto que hasta su matrimonio estuvo calculado para favorecer los intereses de la corona de Aragón. Su padre, el rey Juan II, lo tenía muy claro. Recordad que pertenecía a la dinastía castellana de los Trastámara. Esta circunstancia y la necesidad de proteger el flanco interior de la corona ante los problemas navarros le llevó a iniciar gestiones para concertar el matrimonio de su hijo Fernando con la princesa Isabel de Castilla. Por otro lado, también influyó y mucho la intención de la madre de la princesa, la reina Isabel de Portugal, de cerrar el enlace de su hija con el príncipe aragonés, que de esta forma aseguraba la herencia castellana. ¿Y sabéis qué? Lo que empezó como una estrategia política acabó
en amor. Para muestra, las cartas de Fernando a Isabel aludiendo al mal que le causaban los momentos de separación, o el testamento de Isabel, en el que manifiesta su deseo de ser sepultada junto al cuerpo de su marido para vivir eternamente con él. La boda entre Isabel y Fernando fue todo un acontecimiento. Y cómo no, pues las noticias también llegaron hasta SOS. ¿Queréis saber qué era lo que se comentaba en la época? Pues abrid bien los oídos y no os perdáis detalle. Con Dios, con Dios. Pues me voy muy contento de SOS. Y yo que me alegro. Los negocios han salido redondos. Por cierto, ¿sabes la noticia? ¿Qué noticia? ¿La de la boda? Claro, ¿cuál va a ser? Parece que fue ayer cuando nació aquí, en SOS. Es que casi fue ayer. Fernando tiene 17 años. Seguro que tú recuerdas el día que nació. Claro, yo estaba en el Palacio de Sada. Aún me acuerdo el susto que nos dimos cuando nos dijeron que la mismísima reina Juana Enríquez venía hacia aquí, hacia SOS. Y a punto de dar a luz. Menos mal que todo salió bien. Pues sí. ¿Quién iba a decir que las cosas llegarían hasta donde han llegado? ¿Y por qué no? Pues porque entonces el rey de Aragón era Alfonso V, tío de Fernando, y estaba en Nápoles. ¿Y si hubiera tenido hijos? Eso hubiera sido un milagro, porque el rey estaba en Nápoles y la reina estaba aquí durante muchísimos años. Hubiera sido difícil, es verdad. Así que murió sin hijos. Bueno, sin hijos legítimos, porque bastardos tuvo por lo menos 3. A uno le dejó Nápoles, pero aquí en Aragón le heredó su hermano Juan. El padre de Fernando. El padre de Fernando, que tenía además un hijo mayor de su matrimonio anterior con Blanca de Navarra. Carlos, el príncipe de Viana. Pero el rey Juan y su hijo Carlos se llevaban muy mal, ¿no? Se llevaban a matar. Sí, es verdad. Recuerdo una guerra civil con Navarra. Eso es. Y los catalanes se pusieron de parte de Carlos y se sublevaron contra el rey Juan. Total, que Carlos murió y Fernando fue el príncipe heredero. De príncipe nada, porque su padre lo hizo rey de Sicilia para la boda. Bueno, pero en Aragón sigue siendo el príncipe heredero mientras viva su padre. Y ya es más que Isabel. Por lo menos aquí a Fernando no lo discute nadie. Pero ella, en Castilla, lo va a tener mucho más difícil. ¿Y eso por qué? Te lo cuento delante de una jarra de vino. Venga. El estatuto jurídico y político que representa la Concordia de Segovia, firmada en el año 1475, supone la definición de lo que va a ser la diarquía de las Españas, representada por doña Isabel, reina y representante de la Corona de Castilla, y don Fernando, rey y representante de la Corona de Aragón. La situación viene condicionada a los recelos que el propio Fernando tenía inicialmente de que su mujer Isabel se convirtiera en reina de Castilla, dejándole a él solo en calidad de rey consorte. Bien, eso se resolverá el 15 de enero cuando la sentencia arbitral de Segovia define a los dos como monarca, genera un sistema de precedencias que los viene a compensar y al mismo tiempo mantiene la titularidad en los territorios de la Corona de Aragón del régimen foral que hasta esos momentos habían mantenido. Nos encontramos con una de las dos diarquías de España, la primera que va a sustanciar la construcción del Estado de cara a la modernidad. Y según tú, ¿por qué Isabel lo tiene tan difícil para reinar? Porque su hermano Enrique IV de Castilla tiene una hija. Pero si no es suya, todo el mundo sabe que es hija de la reina y de don Beltrán de la Cueva. Eso se dice, la Beltraneja, le dicen, Juana la Beltraneja, para saber si eso se lo han inventado los partidarios de Isabel. ¿Pero crees que son capaces de eso? Amigo mío, en estos tiempos cada uno cree lo que se quiere creer. La verdad cotiza bajo ahora, así que cualquiera sabe. Yo pensaba que estaba fuera de toda duda y que Isabel iba a ser la heredera. Y por eso nuestro rey Juan II se empeñó tanto en la boda y Fernando peleó tanto por casarse con Isabel, porque los dos querían que la cosa llegara a buen fin. Pero no va a ser tan fácil. Enrique quiere que herede su hija y no le va a poner la corona en bandeja a su hermana Isabel. De momento quiere casarla con el rey de Portugal. Pues si esa boda se hubiera celebrado... Si se llega a celebrar, las posibilidades de Isabel hubieran disminuido muchísimo. De todos modos, solo que la boda se haya celebrado ya es un tanto importante para Fernando. Pues sí, porque ha costado un triunfo. El hermano de Isabel no quería ni oír hablar de la posibilidad de que se casara con Fernando y ha hecho todo lo posible por evitarlo. ¿Sabes lo que cuentan?
¿El qué? Que ha tenido que atravesar la frontera de Castilla disfrazado. De buhonero. Si llega a ir sin ocultarse, no llega ni siquiera a Valladolid, que es donde se han casado. Hay que ser valiente para hacer una cosa así. Valiente y un poco temerario. Imagínate que surge alguna escaramuza por el camino. Una flecha perdida y Aragón se queda sin heredero. Ah, no digas eso. Seguro que la imaginación de las damas de la corte se hubiera encendido, imaginando un rey capaz de hacer una cosa así, por amor. Por amor. Mira que eres ingenuo. Es puro cálculo político. No sé si llegarán a quererse alguna vez, pero por ahora es imposible, si no se conocen. Pero los dos saben que esa boda les conviene a ellos y a sus reinos. Y sencillamente se casan porque hacen lo que tienen que hacer. Dicho así, le quitas todo el encanto. Realista que es uno. Vamos a brindar por los novios. Por los novios. Y que sea lo que Dios quiera. La figura de Fernando el Católico será tomada como punto de referencia y ejemplo por los grandes tratadistas políticos de las dos centurias siguientes a aquella en que le tocó vivir. Personajes de gran talla intelectual como Maquiavelo, Guicciardini, Gracián, van a dedicar una gran parte de sus escritos a glosar la figura del rey Fernando el Católico. Quiero recordar el comienzo de una de las obras de Gracián cuando señala: propongo un rey a todos los pasados, opongo un rey a todos los venideros. Don Fernando el Católico, autor de La razón de Estado. Qué duda cabe que este príncipe va a tener una talla verdaderamente gigantesca como constructor de España y perseguidor de la Universitas Cristiana como monarquía universal. La figura del rey Fernando el Católico ha acumulado a lo largo de la historia numerosas leyendas que unas veces lo han ensalzado y otras lo han denostado. Pero lo que se puede afirmar con seguridad es que fue uno de los reyes aragoneses más influyentes de la historia de España. Su matrimonio con Isabel unirá la corona de Aragón y la de Castilla. Y de la misma forma, a la muerte de Isabel, Fernando dejará de ser el rey de los castellanos, aunque regresó al gobierno de Castilla tras la muerte de Felipe I. Y entre medio, casi 3 décadas de reinado en las dos coronas, con consecuencias trascendentales para la historia de España e incluso del mundo, pues conllevó la unión dinástica de Castilla y Aragón, el fin de la Reconquista o el descubrimiento de América. Pero esto será motivo de otro programa.